Muy bien, mis apreciados oyentes, amigos y hermanos que me oyen en esta ocasión. Hemos venido hablando esta semana de un tema muy importante que nos mantiene en comunicación con nuestro Dios. Hemos estado hablando de la oración. En el primer tema tomamos la oración diaria. Luego el segundo tema tomamos el poder de la oración y hoy vamos a estar hablando de la oración de fe. Por eso quiero invitarlos para que oremos a nuestro Dios en este momento. Padre santo y sublime que estás en el cielo, en esta hora, Señor, nos dirigimos hacia el trono de la gracia para pedir tu bendición para el mensaje de hoy. Queremos estudiar este maravilloso tema, la oración y la fe. Esa oración de fe, Señor, que cada uno de nosotros podemos elevar a ti con la plena confianza y seguridad de que tú responderás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Por eso pedimos, Señor, que hoy nos regales esa bendición especial, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Para adentrarnos en este maravilloso mensaje, la oración de fe, quisiera llevar su pensamiento a la Santa Escritura. La Santa Escritura en el libro de los Hebreos, el capítulo 11 del libro de los Hebreos inicia diciendo allí la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Mis apreciados amigos, hermanos que nos escuchan en esta hora, allí en la palabra del Señor está registrada esta maravillosa palabra, la fe. Y cómo poder nosotros ejercer una fe pura, una fe poderosa, esa fe que nos pueda llevar nuestra mente, nuestro corazón a la convicción que llevó a miles y a miles de hombres y mujeres en el pasado que aún a costa de su vida pudieron mantenerse fieles con la plena convicción de que recibirían lo prometido en la Escritura. ¿Saben? La oración es el medio ordenado por Dios para vencer el pecado. Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Estamos viviendo en un mundo de confusión, estamos viviendo en un mundo difícil, en un momento de pandemia, en un momento terrible en la historia de este mundo, donde estamos confinados a nuestros hogares. Ya van 2 meses, para algunos más, y todavía nos proyectamos a mucho tiempo más de encierro. Ha sido para nosotros una experiencia nueva el no poder tener actividades sociales, el no poder relacionarnos con las personas, el no poder salir para interactuar los unos con los otros. En este tiempo necesitamos pensar que muchos son los que aún que se esfuercen por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría, porque a veces el encierro trae depresión y soledad y hace efecto en las personas que lo estamos viviendo. Esa falta en la experiencia es el resultado de no ejercer la fe.
Puede ser que estemos viviendo tiempos en los que nos proyectamos a cosas. ¿Cuántos planes tenías tú para este año? Muchos, ¿verdad? Planes familiares, personales, logros para obtener, para alcanzar, metas para cumplir, pero todo esto cambió. Saben, apreciados, caminamos como si estuviésemos en una tierra salitrosa o como si estuviésemos en un desierto reseco. Demandan poco cuando podríamos dar mucho. Por cuanto no tenemos un límite de las promesas de Dios, necesitamos voltear nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios. Necesitamos pensar en las promesas de Dios. Necesitamos pensar en cómo tú y yo podemos ejercer una fe genuina, algo que sea tan sólido que pueda superar la ansiedad, la soledad, el estar encerrados, el estar abatidos, el estar confundidos con ciertas cosas, el estar en este tiempo de incertidumbre y proyectarnos a esa paz que solo Cristo nos da, a esas promesas de que Él está cercano, que está por venir y que nosotros debemos aprovechar este tiempo para estar preparados para poder vivir con Él por la eternidad. Una de esas promesas maravillosas es aquella donde nos menciona que ya en la tierra nueva no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, porque las primeras cosas pasaron. Eso está registrado allí en Apocalipsis capítulo 21 y 22. La oración, apreciado amigo que me escuchas, apreciado hermano, es el medio ordenado por Dios para tener éxito en este conflicto que estamos viviendo. Es el medio ordenado por Dios para poder vencer el pecado y para poder desarrollar en nuestro carácter, un carácter cristiano, como dice la palabra cristiano, que sea Cristo el que vive en mí, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Saben? Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma de nosotros los suplicantes todo lo que pidiéramos. Podemos pedir perdón por nuestros pecados, podemos pedir la presencia del Espíritu Santo, podemos pedir que el Señor cambie nuestro temperamento, que vuelva ese temperamento nuestro en un temperamento permeado, en un temperamento reconstruido, formado por el poder de Cristo, en un temperamento que pueda reflejar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Por eso necesitamos también pedir sabiduría a Dios para poder realizar su obra que Él nos ha encomendado. Saben, el Señor Jesucristo nos llamó a ti y a mí para que tú y yo podamos hacer una obra maravillosa, hacer una obra especial. Realmente nosotros estamos en este mundo preocupados por las cosas de este mundo, pero si nosotros pudiésemos ir a la Biblia, allí al Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, los versos 25 hasta el 34, la palabra del Señor allí nos menciona que Dios sabe las necesidades de nosotros. Él se preocupa de los pajarillos, se preocupa de las flores, se preocupa de todas las cosas, hasta lo más mínimo, que a veces ni siquiera nosotros pensamos en ello. Pero saben, ese texto, el verso 33 nos dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Saben, apreciados, nosotros humanamente, en esa naturaleza que cada uno de nosotros tenemos, permeada por el pecado, buscamos muchas veces lo de mañana. Estamos preocupados, ¿qué será mañana? ¿Qué haremos mañana? ¿Cómo podremos? ¿Qué será del resto de este año 2020? ¿Qué será del 2021 al 2030 cuando pasen 1, 2, 5 años más? ¿Qué estaremos haciendo? Y esa es nuestra preocupación. Pero saben, nos hemos saltado ese paso que está allí acompañado a ese verso de San Mateo 6:33
y es el verso 34, donde nos dice, no se afanen por el día de mañana. El día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Saben, Dios desea hacer grandes cosas por nosotros, apreciados amigos y hermanos. Nuestra parte consiste en orar y en creer. Nuestra parte consiste en orar y en creer. Velemos en oración. Velemos y cooperemos con el Dios que oye nuestra oración. Recordemos que somos colaboradores de Dios. Hablemos y obremos de acuerdo con nuestras oraciones. Significa que para nosotros hay una infinita diferencia en el que la prueba demuestre que nuestra fe es genuina o que revele que nuestras oraciones son solo una forma o algo que está natural en nosotros como la tradición. ¿Sabían ustedes que hay dos cosas que tiran la Biblia al piso y que se paran encima de ellas y brincan encima, la pisotean? Una de ellas es la filosofía y la otra es la tradición. Eso lo dice la palabra del Señor en Colosenses 2:8. Y saben, apreciados, lo ratifica la palabra del Señor en San Mateo capítulo 15, el verso 3, el verso 6 y el verso 9. Necesitamos pensar que tú y yo debemos de separarnos, de pedirle a Dios en oración que venza por nosotros y no nos deje vivir por las tradiciones, que no nos deje vivir por las filosofías, que nos deje vivir para que exaltemos la palabra de Dios, para que creamos en ella, porque al estudiar las Sagradas Escrituras, al abrir esas páginas sagradas y estudiar cada una de las historias desde el inicio de la creación hasta el final, está registrado un conocimiento amplio de la historia de este mundo, pero también a través de ella podemos ver la línea de la salvación. Cómo el Señor a través de la historia ha dejado esa línea maravillosa que nos muestra el plan de la salvación para que tú y yo hoy, 6,000 años después de la creación del mundo, estemos apercibidos porque Cristo viene pronto y necesitamos creer en su palabra, necesitamos volvernos a Él, necesitamos ejercer esa fe genuina y solo lo podemos hacer a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la oración. La regla o la ecuación que la Biblia presenta para la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mi apreciado amigo y hermano, ¿está usted oyendo la palabra de Dios? No estoy hablando de oír una o dos o tres o más predicaciones. Estoy hablando de si tú diariamente estás oyendo la palabra de Dios, si tú diariamente estás abriendo este libro santo y sagrado y tú estás permitiendo que el poder de Dios instruya tu diario caminar, en el que tú puedas ver que Dios guía tus pasos. ¿Saben, apreciados? Necesitamos pensar en la oración y en la fe, porque estas dos unidas harán cosas maravillosas. El libro del evangelismo en la página 357 dice, temo que no exista la fe que es esencial. No nos fortalecemos contra los chascos y las tentaciones a desanimarnos. Dios es misericordioso y con la verdad que despierta regocijo y que purifica y ennoblece la vida, podemos hacer una obra buena y sólida para Dios. La oración y la fe harán maravillas. La palabra debe ser nuestra arma de combate. Pueden obrarse milagros en medio de la palabra porque es provechosa para todas las cosas. Mis apreciados, qué maravilloso mensaje de la sierva del Señor, de la señora White, allí escrita en el libro del evangelismo en la página 357. La fe debe de mezclarse con nuestras oraciones, así como el cemento debe mezclarse con el agua para que cumpla su función y sea algo sólido. De esa misma forma, tú y yo necesitamos venir a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos orar.
Tú y yo necesitamos mezclar el estudio de la Biblia con la oración, y una oración sincera, una oración que pueda ser de lo más profundo del corazón, no esa oración que quizás tenemos grabada y que todos los días le damos play y entonces suena. No, esa es tradición, y esa tradición opaca la palabra de Dios, opaca la fe. Necesitamos ser sinceros, vivir minuto a minuto, segundo a segundo, en oración permanente con Dios, en esa plena confianza, en estar conectados, en poner ante Dios todos nuestros planes y pedir su dirección, para que bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo las cosas se den de acuerdo a su santa y divina bendición. La fe debe mezclarse con nuestras oraciones. El pueblo de Dios debe de avanzar con entendimiento. No debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido. Después de esto tienen el privilegio y el deber de creer que Jesús lo acepta. No deben esperar que otro se abra paso a través de las tinieblas y obtenga la victoria para que ellos lo disfruten. Ese gozo durará únicamente hasta que termine la reunión. A Dios hay que servirle por principio y no por sentimiento. Ganad la victoria para vosotros mismos en la mañana y en el mediodía y en la noche en vuestra propia familia. No permitáis que vuestros afanes diarios os impidan hacer el ejercicio de orar, de comunicarse con Dios, de abrir la palabra de Dios, de estudiar las lecciones que son ese pan que Dios provee diariamente para que nosotros podamos estar fuertes, para que nosotros lleguemos a ser gigantes en la fe y en la oración, gigantes en el conocimiento de la palabra de Dios. Tomemos tiempo para orar y al hacerlo creamos que Él nos oye. Mezclemos la fe con nuestra oración. Puede ser que no todas las veces recibamos una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. Sois probados para ver si confiáis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable, si tenéis una fe firme y una fe segura que ayude a cada uno de nosotros a entender que Cristo está a nuestro lado, porque fiel es el que os ha llamado, el cual también os hará. Eso lo menciona Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 24. Por eso, apreciados, recorramos el paso angosto de la fe. Confiemos en las promesas del Señor. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe, pero a menudo dejemos que los sentimientos os dirijan. Buscáis en vosotros algo de valor cuando no os sentís reconfortados por el Espíritu de Dios y desesperáis porque no podéis encontrarlo. No confiáis suficientemente en Jesús. Él es el amante, Cristo Jesús. No nos dejará para que nosotros seamos abandonados a nuestros propios méritos. Él quiere estar a nuestro lado. Él quiere ir delante de nosotros. Él quiere que tú y yo entendamos que podemos estar escondidos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Cuando tú, mi apreciado hermano y hermana, pones tu confianza en Dios, cuando te escondes en Cristo, cuando vives una experiencia real, cuando clamas a Él, entonces Él está allí a tu lado, está presente, está dispuesto a darte a ti todas las cosas. No confundáis la fe y los sentimientos, porque son cosas diferentes. Nosotros podemos ejercer la fe. Esta fe debemos mantenerla en actividad. Creed, creed, creed. Dejad que vuestra fe se apodere de la bendición y esta será vuestra. Vuestros sentimientos no tienen nada que hacer con la fe. Cuando la fe traiga la bendición a vuestro corazón y vosotros sintáis regocijo en la bendición, eso ya no es fe, sino son sentimientos. Eso lo dice Testimonios para la Iglesia en la tomo 1, página 156.
la oración y la fe se apropian del poder de Dios. Saben, la oración y la fe mueven el omnipotente brazo del Dios Todopoderoso, de aquel Dios creador, de aquel Dios nuestro que está ahí a nuestro lado en la disposición de proveer para sus hijos cuantas cosas Él crea que son convenientes para nosotros. Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se hace del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el camino de Él, el camino suyo. Por eso Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En vez de nuestra ignorancia, acepta nuestra sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida. La fe es la que nos pone en posesión de nuestras virtudes. Todo buen impulso o aspiración provienen de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. Obreros Evangélicos, página 273. Apreciados, nuestras vidas deben estar en armonía con nuestras peticiones. Santiago menciona algo allí en el capítulo 5, en el verso 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Saben, apreciados, cuando tú oras por tu familia, por ti, por tus amigos, cuando tú oras por tus hermanos, con fe, Dios está dispuesto a orar. Dice que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. A través de la experiencia de la salvación, a través de la experiencia del pastorado, hemos tenido la oportunidad de ir a muchas personas que están muy delicadas de salud, algunas en sus casas, otras en los hospitales o clínicas, y hemos podido ver que cuando hemos aplicado el aceite, símbolo del Espíritu Santo, y cuando hemos abierto la palabra de Dios, y cuando hemos orado con fe, el Señor ha levantado a muchas de estas personas, les ha vuelto a la vida, les ha traído y hoy están con nosotros. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Conforme a vuestra fe os sea hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso lo menciona San Mateo capítulo 9, el verso 29, y el capítulo 21, el verso 22. Oren, crean y regocíjense. Canten himnos de alabanza porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra porque fiel es aquel que prometió. Hebreos 10:23. No se pierde ninguna súplica sincera. El canal está abierto, la corriente está fluyendo. Llevad propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente saturada de vida, de salud y de salvación. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 260. Apreciados, Dios acepta la oración de fe. La oración humilde e inteligente de fe que brota de labios puros es totalmente aceptada por Dios. La oración que brota del corazón es escuchada en el cielo
y recompensada mediante una respuesta en la tierra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice Isaías 66:2. Cristo está allí, Dios está allí, Él nos ve, Él espera que tú ejerzas tu confianza en Él. Él espera que tú le des a Él esa oportunidad de creencia, de saber que Él puede ejercer el poder en lo que tú estás pidiendo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. A esos no los desprecias tú, oh Dios. Salmo 51:17. ¿Saben, apreciados? Necesitamos insistir en pedirle a Dios, en clamarle a Dios. Necesitamos insistir, pero necesitamos hacerlo con fe. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Oh, necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende, en sus realizaciones temporales, hasta lo que en sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz y su verdad y su rica gracia. Saben, apreciados, clamemos a Dios con sinceridad, con un alma anhelante. Luchemos con los agentes celestiales hasta que obtengamos la victoria. Poned todo vuestro ser, toda vuestra alma, todo vuestro cuerpo, todo vuestro espíritu en las manos del Señor y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados. Tomemos esa decisión. Clamemos a Dios, comprometámonos con Él, hagamos un pacto con Él de que nosotros seremos sus instrumentos vivos y consagrados, que seremos solamente movidos por su santa voluntad, controlados por su mente e imbuidos del poder del Espíritu Santo. Si así es, si así lo hacemos, entonces Dios obrará poderosamente en nuestro favor, porque entonces se podrá ejercer esa oración de fe y tu vida y mi vida tendrán un sentido cristiano honesto, serio, sincero. Seremos hombres y mujeres de Dios entregados a un servicio de la causa del Señor y estaremos en una preparación continua para el encuentro con Cristo Jesús. No nos dará temor de nada en esta tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Diremos como aquel gran mártir que expresó esas palabras cuando lo llevaban para ejecutarlo y le dijo a sus verdugos: miren ustedes, a mí no me pueden quitar nada porque mis tesoros están en el reino de los cielos. Ustedes a mí no me pueden martirizar porque yo considero el martirio por Cristo como algo muy especial. Ustedes a mí no me pueden quitar la vida porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, en el reino de los cielos. Tener esa seguridad, apreciados hermanos, apreciados amigos, es lo que tú y yo necesitamos hoy. Necesitamos entender que tú y yo necesitamos de una sinceridad de nuestro corazón, de nuestra alma, hablar con Dios. Se requiere de nosotros hombres fieles como la brújula al polo, mujeres fieles a Dios en todos los sentidos, hombres y mujeres con hogares que honren y glorifiquen a Dios. Que
tu vida y mi vida correspondan a una vida pura, santa, recta, a una vida guiada única y exclusivamente por el poder santo del Espíritu de Dios. Mis apreciados, si es así, Dios responde nuestras oraciones. Cuando nosotros los hombres seamos tan consagrados como aquellos grandes hombres del pasado, por decir un ejemplo, tomemos a Elías, que poseía la fe en Dios, una fe genuina de la que estamos hablando. Dios se reveló entonces a él cuando los hombres eleven su súplica al Señor, como Jacob lo hizo, se devolverán y se volverán a ver los resultados que se vieron entonces, porque vendrá el poder de Dios en respuesta a la oración y a la fe. Ha de comprenderse entonces la ciencia de la oración. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina, es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El que suplica claramente de esta manera, con sinceridad a Dios, y ejerce esa oración de fe y esa creencia de fe en Cristo Jesús, entonces recibirá todo lo que pidiereis en oración. Podemos pedir el perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, que el Señor moldee nuestros caracteres, que nos dé sabiduría, que nos dé fuerza para hacer su voluntad. Cualquier don que Él haya prometido, luego que tengamos la creencia para poderlo recibir y podamos darle gracias a Dios por lo que hemos recibido, entonces lo recibiremos. La educación, página 257 y 258. Necesitamos vivir constantemente en la oración, en una oración familiar, en una oración privada, en una oración de intercesión por la familia, por los hermanos, por los amigos. Necesitamos practicar la oración de fe y Dios nos bendecirá. Necesitamos pedir con fe y Él ejercerá en nosotros su gran bendición. Quisiera terminar en esta ocasión haciendo un llamado especial. ¿Cuántos de ustedes en esta ocasión que han oído este mensaje quisieran decirle al Señor, Dios Todopoderoso, yo de aquí en adelante quiero que tú me des la fe genuina, la fortaleza, que yo pueda ser obediente a tu palabra, que yo pueda ir a tu palabra y que pueda creer en tu palabra para que cuando yo ore pueda ejercer una oración de fe poderosa y entonces pueda obtener el pedido que estoy haciendo. ¿Hay alguno que quisiera hacerlo? Bueno, pues es el momento de que se lo pidamos a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios en esta ocasión. Padre nuestro, santo y sublime que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, hemos estudiado un tema maravilloso con una invitación especial que tú nos haces en esta hora. Señor, perdónanos en todo lo que te hemos faltado. Perdónanos si no hemos ido a tu palabra. Perdónanos si nos hemos imbuido en las cosas de este mundo y no le hemos dado importancia a tu palabra y a creer en ti para que al hacerlo la fórmula de la fe se cumpla en nosotros. Tú has dicho que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso en esta hora, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a hacer un pacto contigo, que de aquí en adelante podamos, Señor, tomar tu santa palabra y abrir nuestro corazón a ti como a un amigo para poder ejercer la oración de fe. Y entonces, en la fe que cada uno de nosotros tengamos, podamos ver, Señor, cómo tú respondes a cada una de nuestras plegarias. Que tu gran bendición sea derramada sobre nosotros. Es un clamor que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por oírnos. En el santo y sublime nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, te lo pedimos todo en esta hora. Amén. Muy bien, mis apreciados.
Ha sido para mí de gozo estar con ustedes en esta hora. Les invito para que mañana podamos estar atentos al nuevo mensaje que tendremos por la gracia de Dios. Dios les bendiga.